Qué Eh, bueno. voy a introducir un poquitito de dónde sale esta idea, Hugo, y después me gustaría ahí que tú nos contaras y también de qué se va a tratar más o menos lo que tenemos en mente. Ujú. Eh, básicamente dijimos con el Hugo, hagamos algo respecto a esto que tanto nos gusta y que también nos ha servido para nuestras vidas. Es algo que nosotros practicamos desde hace un tiempo. Creo que a diferencia de abanderarse con un club, por ejemplo, un club deportivo o quizás con una organización religiosa, el considerarse alguien que busca practicar el estoicismo es como casi 100% evidencia. Como que yo no te puedo decir, Huguito, yo soy estoico. Es como que no va eso, pues no es como decirte soy del Colo, Hugo. Y no voy al estadio nunca, me gusta cuando sale campeón, cuando no sale, como que no pesco, ¿cachai? Pero en cambio, el estoicismo es una filosofía de vida, o sea, te da cierto matiz para ver la realidad bajo, bajo ciertas gafas. Y bueno, la idea es poder compartir de qué se trata esa propuesta y también, bueno, estamos abiertos a preguntas, a comentarios, si la gente se quiere sumar. No he dicho completamente la temática y es el estoicismo aplicado a las personas que hacen deporte, que son la mayoría de los que nos siguen, también los que se han conectado. ¿De qué se trata el estoicismo, Guido, a grandes rasgos? Buena pregunta. Es una filosofía practicada tiempos, no sé si previos al catolicismo, creo, al parecer sí. Tú ahí Sí, sí. corrígeme. 300 añitos antes de Cristo se piensa. Así es, pero Ujú. me imagino que ya antes habían otros estoicos, en los que tenemos como documentados, y en corto lo practicaron algunas personas como conocía, Séneca, Epicteto, Epicuro y también Marco Aurelio, que es como el más conocido. Durante el último tiempo o durante los últimos años ha estado como un poco más de moda, ha sonado bastante qué es el estoicismo y se pone como una alternativa, no sé si a la psicología alternativa o a la psicología en general, o como una herramienta más, en verdad lo diría yo, como que no se malinterprete de que la sustituye. Ujú. Eh, y como que tiene algunos pilares, lo que buscan estos estoicos es la virtud a través de distintos, yo creo que como marcos de valores, porque son bastante globales, y los van desarrollando a través de su vida. Entonces yo diría que eso es como un pequeño resumen de qué es el estoicismo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que voy a destacar una de las cosas que dijiste, que es que el estoicismo puede convivir también con otras creencias que son, que pueden ir de la mano con él, o sea que no es completamente excluyente. Creo que sería excluyente de algunos, también obviamente de algunas otras filosofías que se contraponen, quizás que no buscan tanto la disciplina, por ejemplo, pero con las creencias que son como más convencionales, por decirlo así, hoy en día creo que convive tranquilamente. De hecho, en el cristianismo, uno de los grandes referentes que es del cristianismo propiamente tal, quizá el fundador es Pablo, y él tiene varias enseñanzas que van muy de la mano con la filosofía estoica, porque tendríamos que decir que no es que él haya sido estoico, de hecho, en la Biblia salen algunos debates que él tuvo como seguidor de Jesús, como versus estoicos. Sin embargo, hoy en día, como también ocurre hoy en día, nosotros estamos bajo una cultura en general que nos hace pensar de ciertas formas. Bueno, en los tiempos en que nació Cristo, que nació Jesús, ellos estaban bajo bastante de la filosofía greco-romana, entonces hay mucha influencia en sus discursos, en sus formas de ver la vida y desde mi punto de vista creo que no se contrapone, sino que todo lo contrario, te da como herramientas y también, como tú decías, para la psicología. Te da herramientas que son súper poderosas porque también para los deportistas en sí, a veces hay una brecha entre lo teórico y lo práctico. Entonces entiendo que la mentalidad es importante. Entiendo que trabajar la mente es clave para ser un deportista competitivo, pensando en los que compiten,
o en alguien que es un entrenador y quiere ser una referencia también, cómo trabajo en mis hábitos. Entonces hay una brecha entre lo que puedo leer, ya sea en un libro, como en un post o en un podcast, como puedo escuchar en un podcast, versus la ejecución, que es lo práctico. Esa brecha, creo que el estoicismo nos da herramientas súper prácticas para decir, mira, deja de filosofar tanto, a pesar de que es una filosofía en rigor, pero tienes la capacidad de tomar mano en esto. Y una de las cosas geniales que te doy la pasada con esto para que hablemos de estos 4 pilares que nosotros elegimos para las siguientes juntas, esta es la primera de 4 que vamos a hacer, es que los que promovieron o predicaron o hablaron del estoicismo lo vivieron. Y no fue al revés, no fueron como estudiantes de una filosofía, sino que fueron practicantes, eh, y también dentro de esa práctica surgieron estos pensamientos, surgieron libros, también surgió ese lore, ese trasfondo filosófico. Pero fue, yo diría, bajo mi punto de vista, quizás ahí tú podéis complementar, fue cien por Ujú. ciento práctico. Fue 100% práctico el cómo nace esto del estoicismo y de este trabajo que es mental y físico y práctico. Sí. Como los grandes escritos que hay, al menos como Séneca, por ejemplo, son cartas, cartas sobre la vida, cartas sobre la muerte que envía a otra persona y esa quedan documentadas. Marco Aurelio lo que hacía, o lo que supuestamente hacía, porque esto es un supuesto, de que escribía en las noches y iba a un diario, ¿cachai? Ujú. Y eran distintas entradas y esas distintas entradas estaban asociadas con el estoicismo en sí. Entonces, como bien dices tú, es práctica y la idea es que ojalá hoy día logremos entregar 4 herramientas, o al menos esbocemos 4 herramientas, nos enfoquemos en una y vayamos con las demás en los distintos podcasts que vamos a hacer. Así es. Ahora las vamos a nombrar, estos 4 títulos, y después nos vamos a quedar con la primera. Eh, Podríamos partir de atrás hacia adelante, como las teníamos enumeradas, quizás del 4 al 1, siendo el 1 lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué te parece? Vamos una y Dale, una. perfecto. Dale tú con la primera, que era lo del, La lo del incomodidad, compromiso. Lo del compromiso. Partamos de atrás hacia adelante. vale, el compromiso visible. Por lo general, entrenamos mucho, nos tenemos o nos damos bastantes hábitos, nos llenamos como de distintas tareas también y también de distintos objetivos. La idea es que ojalá logremos hacer como la disciplina algo visible y medible, por eso esta herramienta de compromiso visible. Y es tan simple como llevar notas. Notas, reflexiones, diario, donde te plazca, o sea, te gusta escribir, que escríbelo en la forma en la que tú quieras, está lleno de aplicaciones si te gusta más el celular, la tablet, lo que sea, pero la cosa es que puedas ver día a día cómo están tus compromisos y cómo están tus, no sé, tus distintos avances con tus distintos hábitos. Sí. El otro punto, ese sería el pilar 4, sería nuestra última conversación. El 3 habíamos hablado que era hacer una práctica de revisar el día, ese review de lo que pasó en el día, precisamente con me parece que es re interesante porque muchas veces nosotros nos podemos proponer anotar cosas para hacer, y eso está re bien, pues es muy bueno porque de hecho tiene que ver con este punto 4. Es como que estáis concretando algo que está aquí en la cabeza y decir, ya lo voy a concretar y mi prioridad va a ser hacer esto. Sin embargo, si yo no estoy evaluando el cumplimiento de estos puntos, pueden ser magníficos, súper virtuosos, muy ambiciosos a veces, pero básicamente si no estoy haciendo esa práctica del review diario, de ese diario de la noche, que es algo también que propone el estoicismo, eh, no voy a saber qué puntos a mejorar, en qué estoy fallando, qué estoy cumpliendo también, cuál es el paso a seguir en relación a lo que pasó en el día. Entonces, más que hacer solamente una gran evaluación en algún momento, también esa invitación a hacer el review diario se encuentra
una gran ganancia ahí. Yes. La segunda, para que dejemos la última, es como, en realidad una pregunta. Es, ¿esto está o no bajo mi control? Y creo que es bastante básica, pero lleva un esfuerzo bastante grande. ¿Por qué? Porque tenemos que un poco salir del piloto automático y con lo que está llegando, ya sea cualquier estímulo, imagínate, vais manejando, la clásica, se te cruza un auto, es difícil parar y decir, oye, lo que está pasando, que se cruzó adelante mío, está bajo mi control o no, pero un ejercicio que nos permite ir viendo qué cosas están realmente en nuestro interior y las cosas que no. Entonces, lo que nos afecta no es lo que nos pasa, sino cómo vamos respondiendo a cada una de esas situaciones. Y eso uno lo puede llevar también al entrenamiento. Yo no controlo WOD, no controlo el ranking, no controlo el clima, y si no sé, la barra está resbalosa o si el viejito, no el árbitro, ¿cómo se llaman? El juez, El el juez. juez, El juez se levantó con sueño, no vio un par de repeticiones, tiene déficit atencional, un montón de cosas, pero sí está dentro de mi control cómo yo reacciono a eso. Entonces, esa parada o esa pregunta se convierte en una bien importante en el día a día y es muy práctica porque la voy a aplicar muchas veces. es verdad. Creo que esa también quizás podría ser una de las más conocidas del estoicismo, este círculo del control que algunos también exponentes del coaching lo muestran. Bueno, uno de sus orígenes o principales fue desde el estoicismo. No es, muchos de estos conocimientos son observados en la naturaleza. De hecho, la armonía con la naturaleza, no estar echándole el gallito al universo, es de donde sale también el estoicismo. No es algo como que vaya contra algo, sino que es buscar esa armonía en la vida, ¿sí? Y por lo tanto, muchas filosofías quizás ni siquiera en aquellos tiempos no había la conectividad de ahora, coincide en algunos de los puntos principales porque es algo que puedes observar a nivel universal. Ahora, el último punto, y es con el que nos vamos a quedar hoy para conversar un ratito más ahí con el Hugo. Aprovecho de saludar a todos los que se han conectado y los invito también a participar de la conversa. Eh, es la práctica de la incomodidad voluntaria, y creo que ese puede ser el título más aburrido que podríamos encontrarle a a una cosa para promover, ¿cachai? O sea, estoy promoviendo la incomodidad voluntaria. Es horrible, ¿o no? Es malo, Eh, pues no vende nada, no es eh, rápido, no es nada así. No, al contrario, pues. Va contra la Vive, cultura del placer que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué sí, pensáis tú? yo diría que la cultura del placer, de la gratificación instantánea, que ojo, yo participo, no es que esté aislado de eso, Totalmente. eh, pero que al momento en el cual uno se coloca en esa incomodidad puede encontrar algo bien interesante, es decir, no sé si la palabra adicto, pero mejor atrapado a esas dinámicas. Creo que es donde está como algo muy importante. Así que sí, Ujú. no vende nada, pero creo que podemos ver varios ratos sobre ese mismo tema. Totalmente. Vamos a hablar de eso y ya estamos, ya entramos de hecho en el tema. Hay una pregunta que mientras escuchaba, estoy escuchando un audiolibro que ahí el Huguito lo puede mostrar, que se los recomendamos, se los sugerimos. Es un libro de Ryan Holiday. Ahí sale el título La disciplina marcará tu destino. Este libro está en un marco de una serie de libros que hablan sobre las virtudes del ser humano. Coinciden con los frutos del espíritu que habla San Pablo, coincide con las virtudes que tú mismo quizás de manera innata valoras en los demás y en ti mismo. Bueno, estas virtudes que hablaban los estoicos, una de ellas es, por ejemplo, la justicia, el coraje, la disciplina. Me falta una.
Bueno, no sé si te acordáis, pero Dijiste si sale no. disciplina, coraje, disciplina, Justicia, coraje, justicia, sí. creo que hay una más que falta. Sí, lo Pero leemos bueno, para el próximo. quizás sale por ahí. La cosa es que en este libro, que es el de la disciplina, en el capítulo en donde habla este autor Ryan Holiday, que vendría a ser un referente del estoicismo moderno, que nos habla esas cosas que están escritas en un lenguaje de aquellos años, que es muy poético y también a veces se puede tornar algo denso para la lectura, eh, lo actualiza. Y mientras lo escuchaba me surgió una pregunta, Hugo, que es quizás muy fácil de contestar, pero a la vez creo que tiene cierta profundidad, que es la... ¿Quién nos dijo que las cosas iban a salir bien? ¿Quién nos dijo que las cosas iban a salir bien? Y es como que nos preparamos para que las cosas salgan bien y nos parece raro cuando las cosas no salen bien. Y lo Mm, podemos llevar al mundo del deporte, como estamos aquí queriendo llevarlo a la parte deportiva, a pesar de que nos sirve para todos los demás. ujú, Prepararnos para que las cosas salgan bien, en algún momento nos enseñaron eso, y creo que cuando tú lo pensáis, debería ser todo lo contrario. O sea, deberíamos prepararnos sin ser pesimistas, ojo con eso, para que las cosas nos salgan bien. Porque es lo más normal que pase. O sea, si pensáis en lo siguiente, en los Juegos Olímpicos hay uno que saca el oro, po. O sea que los 40 que están ahí en esa camada, que son todos unos fantásticos que están en los Juegos Olímpicos, están ahí para fracasar en cuanto a ese logro puntual. Estoy siendo súper específico, ¿cachai? ujú. Pero, ¿qué pensáis de esa pregunta? ¿Qué nos enseñó a eh, predisponernos a que la vida va a salir así, pero como que las puertas se van a ir abriendo siempre? No, no sé quién. Yo creo que últimamente igual está como bien de moda como este positivismo muy extremo, esto como declara lo weona, no sé qué, no sé si lo he escuchado así como, que también creo que sirven, pero que creo que algunas veces sean como el extremo. Ujú, Entonces creo que es un sano equilibrio prepararse para eso que puede salir mal, sin ser pesimista tampoco, onda colocando todas tus fichas para que las cuestiones salgan bien, pero ese prepararte para el mal o para lo que puede salir mal te da ciertas acciones que tú puedes seguir de manera ordenada en caso que todo se vaya todo muy mal. Por ejemplo, yo trabajo en relacionamiento comunitario, eso significa que por lo general nos paramos con un equipo a conversar con muchas personas sobre temas que son difíciles para la comunidad, para la sociedad, etc. Nosotros preparamos las conversaciones, es decir, esta típica identificación de riesgos con sus mitigaciones y los posibles resultados, es colocarte en ese posible descarrilamiento de lo que puede ser la conversación en este caso. Y lo que te entrega un poco más es como claridad. Es decir, te pasaste todos los posibles, no sé si todos los posibles escenarios, porque puedes estar rumiando días, ¿cachai? En una decisión, pero creo que te puedes sentir un poco más tranquilo. ujú. ¿Cachai? Sí. Sí, totalmente. No sé si tú leíste, bueno, aquí leo un comentario que puso el Panchito con respecto a la disciplina, que tiene todo que ver con lo que estamos hablando. La disciplina es tener la capacidad de someterte tiene mucho de disciplina someterte a la incomodidad de manera voluntaria, y aquí nos da una definición que está bien interesante, que es el ejercicio diario de la virtud. Está muy buena. Me gusta. Respecto a eso, hay un autor que se llama Tim Ferriss o Timothy Ferriss, que es uno de los podcasters más famosos del mundo, podría ser, o uno de los podcasts más potentes en su momento. Eh, y él también en uno de sus libros eh, nos habla de afrontar las cosas siempre con esta preparación para que las cosas no vayan a salir como yo esperaba, y también anticiparte de qué pasa
si salen las cosas mal, sin obviamente estar con la inclinación a que me van a salir mal las cosas, porque eso sería ser pesimista y es como ya ir derrotado antes de que yo me enfrente al partido. O sea, si me meto pensando que me vaya a ganar el partido, sí. Pero esto tiene que ver con algo de un trabajo mental en donde yo me preparo para el peor de los casos. Ya, ¿qué pasa si me van ganando 5-0 en el partido? ¿O qué pasa si en el WOD, en Wostock, voy en el último lugar de mi hit? Eh, Eso me va a ayudar para previamente tener un set mental en donde vas a darte cuenta que no pasa nada. Lo primero, no pasa Ajá. nada. Porque acuérdate que el miedo es mentira. El miedo me anticipa algo que no ha pasado y me pone en el peor de los casos. Entonces me genera ese pánico que me paraliza o que me hace huir. Sin embargo, cuando yo hago este ejercicio de que las cosas podrían salir muy mal y medito en eso y digo, la verdad es que si sale todo mal en ese WOD, no pasa nada, voy a tener una ventaja sobre el que está esperando que todo le va a salir siempre bien. Y aquí la Rocío nos habla, nos pone una frase de prepararse para lo peor esperando lo mejor. Está perfecta esa frase, justamente es de lo que se trata, lo que le estoy tratando de transmitir ahí con mis palabras sacadas de lo que nos dice Timothy Ferry. Entonces, en definitiva, me ayuda a bajarle el ruido al momento antes de vivir el momento. Te Tal doy cual. el último ejemplo y para seguir desarrollando el tema, es, tengo un ejercicio que lo tengo a medias. Y en la competencia lo llevo a medias porque no me dio el tiempo para tenerlo mejor. Lo estoy recién sacando, quizás puede ser un peso que estoy recién tanteando, lo he levantado un par de veces, lo he fallado 10 más y justo en la prueba que es presencial me toca con ese peso. Ujú. Pensarte en ese momento levantándolo va a ser una visualización positiva. Está perfecto, esa es una estrategia que se usa en el deporte. Sin embargo, tener la capacidad también de ponerte en los zapatos pensando en que no va a salir, ¿para qué me ayuda eso? No para proyectarlo, sino que para reducir ese, ese miedo que está allá dentro de qué pasa, me voy a morir, voy a hacer el ridículo, a todos los demás les va a salir muy bien y a mí me va a salir mal, entonces ¿para qué voy? Ese tipo de miedos van a ser muteados y van a ser bajados a la realidad si yo me imagino en el momento y me doy Ujú. cuenta, oye, si fallo y salgo último en un WOD, no pasa nada. ¿En qué me tengo que fijar? En dar lo mejor de mí en ese momento. Pero si yo además le sumo al momento que es de euforia, que está ahí en vivo, en un contexto que no es el mismo de tu box, y además le sumas ese miedo interno que no lo viviste antes o no te anticipaste, creo que estás en una desventaja tremenda, siendo que podrías anticiparte de esta manera mentalmente. ¿Sí? Sí, o sea, concuerdo. Em, te prepara y aparte, creo que cuando uno está imaginando constantemente que todas las cosas van a salir bien, también tenía unos chutes de dopamina bien rico, bien delicioso, como que te vais sintiendo ahí bien, bien álgido. En cambio, el trabajo, esta cuestión de la incomodidad o de prepararse un poco para lo difícil, es algo que te toma un poco de trabajo, ¿cachai? Porque podías empezar a vivir esas emociones etiquetadas un poco como negativas en el presente, ¿cachai? Entonces eso también se vuelve como algo desafiante. Vamos a ver, voy a leer lo que dice aquí Rocío Hugo. Dice, Vale. creo que uno nunca pierde. Creo que lo mejor que nos puede pasar es que las cosas no salgan como esperamos, ya que es en donde más aprendemos, aunque no lo veamos en ese momento. Claro, totalmente. Hay una frase de hecho que dice es o ganas o aprendes, y normalmente es o aprendes, porque realmente si tú lo pensáis, si la vida se tratara de salir primero para pensar que ganaste, no tendría sentido, po.
Si lo que te hablaba recién, en los Juegos Olímpicos, en el Mundial, hay uno que gana. O sea, él es solamente el exitoso. Probablemente no. Él fue el exitoso en ese sentido, pero el otro fue exitoso porque llegó donde nunca pensó, el otro fue exitoso porque se repuso de una enfermedad y logró presentarse en esa competencia. ¿Cachai? O sea, la victoria total es la entrega total, básicamente. No me quiero ir del tema, Hugo, y quiero volver Sí. así como cable a tierra, porque nos Ujú. fuimos a la parte de mental, del pensamiento de que las cosas pueden salir mal, y hay un dicho en inglés que dice shit happens. Shit happens, o sea, Siempre, po, siempre, pues, ¿cachai? siempre. O sea, las cosas pueden salir mal porque normalmente tenemos resultados que son subóptimos, ¿cachai? Entonces, no es raro que pase. Eso es lo primero que quiero decir. No estás destinado a que te salga mal, pero no es raro que te salga mal, ¿sí? Entonces, la incomodidad, y esto lo habla ahí en el capítulo Ryan Holiday, una de las referencias que nos muestra es Séneca. Séneca, este gran filósofo, eh, era uno de los hombres más ricos de Roma. Se piensa que él una gran fortuna, o sea, se conoce eso en la historia, tenía una gran fortuna y que a pesar de tener esa gran fortuna, que hoy en día sería el equivalente a vivir en un penthouse en, no sé, en Beverly Hills o en algún lado paradisiaco, quizás en Dubái, donde Ujú. sea, eh, él practicaba la incomodidad de manera voluntaria y es uno de los precursores precisamente para esta rama del estoicismo, esta área. Y sin ir más lejos, ayunaba, vestía ropa vieja y rota a veces, ¿sí? Practicaba la pobreza voluntaria material, ¿sí? Y se sometía al frío, al calor. eh, Tenía un final de historia bien interesante. ¿Eh? Esta cuestión a mí me llamó mucho porque el tipo en ese tiempo los excesos no eran muy distintos a los de hoy en día. Quizá hoy en día los excesos son más procesados. En ese tiempo quizás el buffet era de mejor calidad, creo yo. O sea, habían cazado recién al jabalí y lo Ujú. ponían arriba de la mesa. A eso me refiero. Sí. Pero los excesos estaban, o sea, el tema de las prácticas en la parte de la sexualidad, el tema de las fiestas que duraban días, bueno, cuestiones que hoy día son aberrantes también, que se practicaban ahí de una manera un poco más eh, expuesta. Eh, este loco comía sano en aquellos tiempos, comía sano, era una dieta más rica como en legumbres, ¿sí? Y resulta que el emperador, que no recuerdo, no lo tengo aquí apuntado, ahí en el libro, si es que lo revisáis, Hugo, el emperador Dame. que terminó pasó, hubo una transición de emperadores y Nerón. resulta que Séneca, perdón, va a ofrecerle toda su fortuna por vivir libre y se fue a vivir en libertad. Compró su libertad por su fortuna. Ya eso es practicar la incomodidad de manera voluntaria, porque no tenía ningún problema de seguir aconsejando al emperador, cumpliendo con sus funciones, pero este emperador se había vuelto un poco loco y resulta que quedó tan, de cierta manera, como picado, parafraseando la historia, que mandó envenenar la comida de Séneca y este tipo comió la comida y no se murió porque tenía un sistema inmune, por lo que nos cuenta la historia, bien entrenado. O sea, el tipo estaba sometiéndose a baños fríos, estaba sometiéndose a cosas que lo hacían más fuerte sin tener la necesidad porque era un acaudalado. Y por otro lado, después lo tratan de matar envenenado, se come la comida y no se muere. Po. O sea, este viejo era un de real practicante de la incomodidad voluntaria. Sí. Era Nerón. Nerón el que se Mm, vuelve loco y lo intenta envenenar. ahí está. No sé qué más tenéis ahí, Huguito, de alguno de estos filósofos que practicaban la incomodidad voluntaria, alguno que tengáis ahí en el tintero.
No, Seneca también hablaba de que eh, nosotros moldeamos el espíritu con la dificultad. O sea, hoy día en la era moderna estamos a un par de clics de tener, por ejemplo, una hamburguesa en la puerta de la casa. Tenemos por lo general agua caliente para poder ducharnos, comida muy paleable al alcance de la mano, tanto para niños, adultos, a un precio relativamente barato. Por lo tanto, están todas las condiciones dadas para una extrema comodidad. Entonces, como todos los extremos son malos, si lo tomamos como regla general, estamos yéndonos más hacia ese extremo más suave, más cómodo, por decirlo de alguna manera. Y eso nos coloca en una situación frágil como personas. Estamos hechos como para movernos, para tener una dieta con ciertas características, no comer por lo general comida muy paleable. Entonces todo lo demás apunta a que estemos demasiado cómodos. Por lo general, si es que entrenar, o sea, si es que elegimos siempre esa comodidad, vamos a entrenar o nos vamos a acostumbrar a esa, no sé si debilidad o esa forma de vivir. En cambio, si elegimos con intención ciertas incomodidades, podemos ir moldeando nuestro espíritu a través de esta dificultad si seguimos como este consejo que nos da Séneca. En algún minuto de mi vida creía que era irse al otro extremo, el de vivir constantemente en lo negativo, o sea, no sé si en lo negativo, pero en lo incómodo. Ujú. Onda, ayunos muy prolongados o ayunos muy seguidos, y tampoco se trata de eso, o sea, es como cómo podemos mantener un equilibrio desafiándonos a hacer cosas difíciles. Y esas cosas difíciles pueden ser distintas para tanto para ti y para mí. Ujú. Quizás para ti se va, imagínate, puede ser muy fácil dejar el azúcar y para mí es un culo, o sea, un temazo, me doy un millón de vueltas, ¿cachai? Entonces, como que la fórmula o la recomendación para cada uno puede ser de elegir una cosa y llevarla a cabo la mayor cantidad de veces posible sin castigarse en el camino, porque van a haber días en los cuales uno puede elegir esa comodidad, no pasa nada. Eso como que me gustaría agregar. Yo creo que todo lo Sí, demás está sí. muy bien. El, estaba leyendo porque estoy aquí con el computador. Nosotros aquí estamos conversando, por eso están invitados y también si después ven esta grabación que va a quedar en el muro, bienvenidas ahí también los comentarios. Eh, Hace poco escuché de un estudio que hablaba de que hay un crecimiento, pero a nivel tangible, a nivel cerebral, cuando tomas elecciones difíciles, cuando estás entre la A y la B, entre el manjarate y el batido proteico, no sé, o algo así que te suma más, ¿cachai? Eh, el hecho de tomar esa decisión a nivel neurofisiológico genera una adaptación que genera una cascada virtuosa que se traduce en crecimiento, básicamente, en ser más fuerte, que es lo que hablabas recién. Pero también tenemos otros sistemas que se ven beneficiados de la práctica de la incomodidad y eso es algo que pasó mucho en el tema de la pandemia, cuando no sé si nos encerramos o nos encerraron, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Pero se ocurrió, ¿cachai? Estábamos encerrados y pasó de que hay una generación post pandemia de niños que se enferman con más facilidad. Se habló de eso, se sigue hablando, de hecho, eh, porque la incomodidad también tiene que ver con decisiones como tan fácil como hacer deporte 1 hora todos los días. Eso ya es decidir la incomodidad versus la comodidad de llegas cansado, los dos llegan cansados, hay uno que se pone las zapatillas y sale a correr y hay otro que se sienta en el sofá y ve Netflix. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Los dos están en su libertad. ¿Cuál es el problema? El problema surge cuando me acostumbro a tomar la decisión fácil y después empiezo a perder la capacidad de tomar la decisión difícil. O sea, esto progresivamente a lo largo de nuestra vida va avanzando a una capacidad de decidir
por mí mismo. O sea, en algún momento voy a llegar al punto en que, entre comillas, no voy a poder tomar la decisión de ponerme las zapatillas. Al principio era 100% elección, al principio era un chiste, al principio era un día sí, un día no. Pero cuando se empezó a repetir, y nosotros somos animales de costumbre, como se suele decir, después voy a perder voluntad. Y creo que ahí, Hugo, es donde llegamos a un punto que quizás tiene que ver con el centro de por qué hablar del estoicismo 2000 años después, ¿cachai? ¿Por qué hablar de eso hoy en día si lo propusieron hace tanto tiempo? Y precisamente hay algunas prácticas que tenían estos filósofos, estos personajes. Yo sé que tú has practicado más de alguna y las tengo aquí anotadas. Eh, La primera, ejercicio físico extenuante. Incorporar actividades físicas que te cansen. Ya hay algunos ejemplos, jiu-jitsu, levantamiento de pesa. Hoy en día se habla mucho de lo bueno que es entrenar la fuerza y no solamente un ejercicio que te genere una demanda moderada, sino que buscar levantar pesos pesados. Y de hecho, sin ir más lejos, Hugo, cuando Glassman describe el CrossFit al principio, te Ujú. decía cuestiones muy puntuales y muy claritas. Por ejemplo, levanta pesado la mayor cantidad de veces que pueda en la semana. No se iba en la vuelta de ya que tiene que ser el back squat, tiene que ser el front. Ah, No, no. Levanta pesado las veces que puedas. mm, Bacán. Me gusta eso, po. Me gusta eso porque puede ser tanto una piedra como una barra olímpica, puede ser una ah, sandbag, puede ser, qué sé yo. Eh, pero esto del ejercicio físico extenuante era algo que también proponían estos estoicos. En ese tiempo el filósofo no estaba tan lejano del guerrero como está hoy en la día. lucha. Hoy en día, si tú tomas a alguien que está dedicado a la parte quizás milicia o de combate cuerpo a cuerpo, está lejos de un filósofo universitario en general, ¿cachai? Hablando. En ese tiempo, los tipos que eran los filósofos, bueno, los vemos en las esculturas, los tipos estaban marcados, estaban eh, David está tonificados, estaban rajado. grosos. Practicaban eso y un cuerpo es un campo de entrenamiento para tu mente. También es algo que se propone. De hecho, este tema de mente sana en cuerpo sano también viene de aquellos años. Eh, Buscar la incomodidad es clave también para construir tu templanza. Y aquí te doy un pase, Huguito, porque creo que cuando nosotros entrenamos en el box, en el gimnasio, y pensamos que solamente estamos entrenando el cuerpo, creo que estamos limitando el beneficio. En realidad, no se separa mente y cuerpo. El otro día creo que te compartí un video que hablaba de eso, que este tipo que es polémico, estos hermanos que se los llevaron presos hace poco, weón, y salieron. eh, Uno que es calvo, que es rapado, que es delgado, que está tonificado de todo. Ah, eh, puta, no me acuerdo los nombres. pero son los dos hermanos. Eh, bueno, este tipo en una entrevista hablaba que él cada vez estaba más seguro de que no es elección estar en buen físico. Ujú. O sea, podéis tener el logro profesional, el logro intelectual mortal, esa cuestión no se descarta, ¿ya? Pero si tú ves Elon Musk, uno de los hombres más ricos de la historia de la humanidad, tienes a Bezos. Elon Musk hace jiu-jitsu, tienes a Bezos que está ya, ese viejo. O sea, veis las fotos de cuando partió su empresa a como está ahora, Está pareciera que están fuerte, al revés, ¿o no? Es está como que el fuerte, viejo está fuerte. está Sí. más joven que antes. Y tenéis también al de Meta, ¿cómo se llama? El Zuckerberg. El Mark Zuckerberg. Sí. Sí, el viejo practica jiu-jitsu a un nivel alto, se ven los entrenamientos que el tipo le pone duro, no va a sacarse la foto. Entonces tú decís, a ver, espérate, no se están entrenando para recibir aprobación de los demás. Estos tipos ya tienen la aprobación mundial, ¿cachai? Tienen la cuenta bancaria que ya no les da más, o sea, no tienen resueltas todas esas cosas. Sin embargo, practican la incomodidad de ir a sudar, de ir a recibir golpes, de ir a levantar peso. Por algo será, pues, ¿cachai? Y Ujú. precisamente nos fundamentamos en esto de que el ejercicio físico extenuante no solamente construye músculos, sino que también
construye el temple, la templanza. Tal cual, tal cual. Había una frase que probablemente lo voy a decir mal, así que después la pueden buscar y van a encontrar realmente cuál es. Es como, decía algo así como, hay que entrenar el cuerpo para que la mente no se ponga desobediente, algo así. Creo que aquí tomamos sentido cuando terminamos un entrenamiento fuerte o nos estamos moviendo harto peso, la claridad, no sé si claridad o tranquilidad mental que tenemos después, no es algo menor. Eh, Más encima que te colocas en una situación bien incómoda, la logras completar muchas veces y, y terminas, ¿cómo se llama? En unas muy buenas sensaciones. Sí, es cierto, lo corroboro. El tema este de lo que pasa a nivel fisiológico, como te decía antes, está relacionado con eso. Después de lograr estas decisiones difíciles que se transforman después. Bueno, de hecho, la frase, Hugo, que se me viene ahora con lo que nos compartí es decisiones fáciles y con resultados instantáneos o placenteros instantáneos van a darte una vida difícil. Decisiones difíciles que te requieren un esfuerzo te van a dar una vida más fácil. Ujú. Y claro, tiene mucho sentido también con lo que estamos hablando. Tengo algunas otras. Me gustaría que me dierais tu experiencia con las duchas frías, que es algo que también practicaban, no en duchas, probablemente en tinas, los Tía, estoicos. ríos. Bien, o sea, y como comenté en un minuto, también lo llevé al extremo, o sea, un momento en el cual estaba haciendo como 4 tinas de hielo, 5 tinas de hielo, yo no tengo quizás la resistencia que tiene el rola o la costumbre como para poder hacerlo y resistirlo durante el tiempo. Eh, pero luego ir afinando un poco porque cuando uno empieza a, a hacer esto, sorry, tengo un doggy acá. Así lo vi. Cuando uno lo empieza a hacer, se empieza como a forzar, por ejemplo, a estar 7 minutos en una tina, porque alguna persona en internet o algún tipo de forma te dice, oye, hazlo de esa manera. Y creo que eso me pasó un poquito la cuenta, o sea, mi cuerpo se estresó más de lo que podía resistir, así que ahí tomé una pausa y después volví con otro enfoque. El otro enfoque, el que te ofrece Mackenzie, el premio Mackenzie, que te dice, oye, 10 respiraciones lo más tranquilo posible en el agua más helada que puedas. Y esa es intentar que tu mente se vaya a un espacio tranquilo cuando tu cuerpo lo único que te dice es que tienes que salirte del agua. Entonces, más que el efecto fisiológico que puede existir, se va generando una práctica que está asociada a este responder en ese estado de huida o en ese estado de pelea muy extrema o incluso de freeze para algunas personas que experimentan este estrés de esa manera. Y creo que ese ingrediente, al menos para mí, fue el que empezó a entregarle más sentido a esta práctica de las duchas frías o de la tina fría y que hoy día por lo general lo hago como en la ducha, si voy a surfear en la mañana, cuando termino de surfear no me quito todo el traje, pero me quito la mitad, me quedo un rato ahí en el agua fría, pero con esta movida, así como estar tranquilo y eso, yo creo que de esa manera es como lo que le he ido sacando más jugo. Sigue siendo incómodo, no se le quita la incomodidad para nada, pero ese ingrediente Bueno, me hace bien. esa es una de las herramientas, entonces ya vamos enumerando algunas herramientas 100% prácticas, la práctica disciplinada del ejercicio. Creo que varios o la mayoría de los que escuchan esto ya están haciendo eso. Es importante en ese punto salir de la zona de confort también, no seguir en un solo ruedo nada más, porque también se puede transformar en un nuevo placer y tu cuerpo de nuevo necesita que los amarriemos un poquitito y los saquemos de la nueva zona de confort. Entonces, practicar nuevos deportes, nuevos movimientos, cosas que te saquen de tu zona de confort, creo que también es clave, Huguito, en ese aspecto, en ese punto uno. El Sí. punto dos sería lo que hablamos, la práctica de las duchas frías.
está cuestionada por una rama de la ciencia de que no tiene tantos beneficios como se piensa en cuanto a la desinflamación. Sin embargo, también hay un montón de estudios que se ha hecho con Wim Hof, sobre todo en universidades en Holanda, precisamente que le dan sustento científico a la desinflamación con el uso de hielo. Sin embargo, lo que decías tú tiene mucho más que ver con lo que hablamos hoy día, de someterte a algo en un entorno seguro que no quieres hacer, o sea, practico la incomodidad de manera voluntaria, ese ejercicio Ujú. que nos hablaba. Hay otro, Huguito, que es algo que practicaban estos locos, que era dormir incómodo, Sí, dormir en eso, el suelo los algunos. viejos durmieron en el suelo, Sí, sí, sí. sí, quizás con una sabanita cuando hace frío, a veces con la ventana abierta, o ir a acampar, por ejemplo. Yo creo que también eso ayuda harto. Em, Estamos bien comfy, ahí como cada uno con sus cositas, ahí, que se colocan las tres sábanas o las tres frazadas encima. Eh, no pasa nada si pasamos una noche quizás no tan cómodo. Esto se puede programar de manera intencionada, o sea, hay personas que yo sé que lo hacen, algunos autores que he leído, de hecho el del Club de las 5 AM, que también es una de las personas que también que creo que se les malentiende el mensaje, porque los tipos te ofrecen algo que está muy estructurado, pero que también te da un margen de libertad de acuerdo a tu propio programa, a tus propios horarios, etcétera. Pero también practican esto de una noche al año o 2 noches al año dormir en el piso, dormir en la sala, qué sé yo. Algunos van a otros extremos también. Lo del acampar también es incomodarte. Venir al training camp, de cierta manera la pasáis bomba, pero también te incomodas. Entonces, a práctica la incomodidad respecto a algo que nosotros tenemos tan intocable como dormir cómodos, puede ser donde te aprieta el zapato, y donde me aprieta el zapato por lo general es donde es el trabajo. Eso es lo que pienso yo en lo personal, Huguito, que te No, digo, no, sabéis que comparto. toca todo lo que queráis menos esto. O sea, no me quitéis las papas fritas, Ahí toca donde hay que todo. ir. Bueno, ahí está. Ahí donde hay que ir. Sí, comparto. Y puede ser tan simple como lo que decís tú, oye, una vez al año. Eh, Exacto. no tiene más, creo. Sí. Sí, sí, yo también concuerdo eso. En la antigüedad había otro famoso filósofo, para ir haciendo este contraste, en el siglo IV antes de Cristo, que fue el famoso Diógenes. Hoy en día se conoce el mal de Diógenes, pero hace poco como que lo leí y me enteré que en realidad es por lo contrario que hacía Diógenes. O sea, este loco Ya, practicaba lo ya. contrario, practicaba en vez de la acumulación, que tiene que ver con el mal de Diógenes, no sé si hay cachado ese Sí, 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 término, sí, que es sí, como sí, los acumulo, no voto acumuladores. nunca, este papelito me va a servir en algún momento, esta cajita de cartón, y Sí, sí. empezáis a armar una bodega en todos lados. Bueno, Diógenes fue un filósofo griego conocido por su estilo de vida austero, y también se le criticaba porque el tipo se fue al extremo de vivir casi como un mendigo en las calles, porque se desatomizó, como se dice, se Ya. deshizo de todo porque se dio cuenta de algo, ¿cachai? O sea, estamos hablando de que no son reglas que vamos a tener todos, no vamos a seguir todos con eso, pero es como que en ese contexto está lo de la incomodidad de dormir, que era algo que practicaban estas personas. Tengo un par más, Huguito. El ayuno, restricción alimentaria. Eso es algo que también practicaban los estoicos, algunos de ellos, y tiene que ver con privarte del placer de la comida. Sí. Somos igual estos viejos, o sea, expliquemos primero el ayuno, que sí, lo practicaban. Eh, Creo que tiene que ver con lo paleable hoy día que es la comida. Hoy día más que nunca, creo que lo dije al principio, así como la paleabilidad, por ejemplo, que hay en el sneaker, son cuántas calorías, no sé cuántas será, contenían no sé, un trozo muy pequeño. Sí, sí. Eh,
no entregan mucho placer durante mucho, o sea, durante un periodo muy pequeño. Entonces, someterte a no comer es desafiante porque te pones incómodo. Y segundo, porque estás lleno de estímulos por todos lados. O sea, desde tu celular que puede haber comida, si es que tenéis prendidas las notificaciones de Uber, te va a tirar notificaciones de Uber Eats que hay algún descuento cerca de tu casa. Llegáis a tu casa, no sé, y justo hay papas fritas, ese olor a fritura rico. Ahí es cuando se vuelve difícil hacer el ayuno. Entonces también como que hay grises, el Sí, 16-8, el 8-16, sí, como formas, 12-12, como para luego estar un día entero sin comer, hay que experimentarlo. sí. Sí, es una de las prácticas que también están en estas, cómo poner en práctica la filosofía estoica de lo que estamos hablando, ahí para los que se han ido sumando. Y el tema del ayuno y la restricción también, en este caso no lo estamos viendo por toda la adaptación, por la parte celular que ocurre. Hay varias cosas que se conocen hoy en día, beneficios del ayuno controlado, pero también de decirle que no al placer. O sea, estas son estrategias simples y aplicables que podéis colgar y hacerlo. Ujú. eh, y es algo que se ha hecho a lo largo del tiempo. Fíjate que el tema del ayuno también se asocia con la parte mental que produce, no solamente con la parte física. De hecho, Jesús no ayunaba porque quería bajar un par de tallas, o sea, no quería que le quedara bueno el jeans, ¿cachai? El regalón, sino que también se habla de que estómago lleno no te da espacio para llenar el espíritu, ¿cachai? Como que ya está todo, todo resuelto, está todo lleno, no tienes necesidad. Entonces la práctica del ayuno Bueno, también se asocia a eso, no solamente a abstenerse de comer, sino que también de el uso de este ayuno para llenarlo con algo más, en este caso con prácticas de respiración, prácticas en la parte de la espiritualidad. Creo que también en aquellos tiempos se valoraba mucho el tema de la mente clara, producto de estar con el estómago más vacío. Hoy en día casi no sabemos de eso, por lo menos en el lado del mundo en donde estamos, porque en otros lados también hay escasez de comida, ¿cachai? Algo que parece súper lejano para nosotros, ujú. pero es también por eso que tú acabáis de decir, tenemos las despensas llenas, por un lado una gran bendición, por otro Eso, así lado es. ese gran bien también esconde un gran mal, que somos el país más obeso de Latinoamérica. O sea, como que el bien viene con el mal de la manito, no, no lo podéis separar, po. No, Despensa siempre. llena, bacán para mis hijos, pero mi hijo hoy en día, 1 de cada 3 tiene sobrepeso en Ujú, Chile. ujú. Entonces, claro, vienen de la mano y creo que estas prácticas también se pueden ir inculcando. Por lo menos yo con mis hijos les meto ahí su ducha fría. Les digo, ya te toca ducha fría, te va a hacer más fuerte, te va a desarrollar los músculos y estos agarran papa y se meten en ducha fría. Pero creo que, creo que se puede ir haciendo que elijan la incomodidad de alguna manera. Sí, Eh, de a poco, de manera controlada. Creo que como padres tenemos esa misión, pues de, oye, quizás ahí tenemos visiones distintas de lo parental, pero creo que es entregar los límites en los cuales te puedes mover. Ujú. Como que eso para mí se va a simplificar como lo parental. Y es mostrarte los extremos también, pues, que puedes jugar en estos dos lados. Claro, sí. Tengo 2 puntos más, Huguito, y yo creo que ya con eso vamos cerrando, que son netamente prácticos. Hay uno que también se propone desde el estoicismo, que es renunciar a placeres ocasionales, ¿sí? Renunciar a placeres de manera voluntaria, teniendo el acceso a esos placeres. Creo que es distinto cuando yo te digo, mira, ¿sabéis qué? No sé si voy a ir a ver las finales de la NBA porque, puta, creo que estoy practicando el estoicismo y me va a desenfocar, ¿cachai? Pero en realidad tiene mucho más que ver con lo que decía ahí recién de cuánto uso le estoy dando al celular, cuánto uso le estoy dando a mi cuenta que tengo a mi disposición de Netflix, cuánto uso le estoy dando a estas plataformas que nos dan tanto placer instantáneo, ¿cachai? O también de participar de instancias en donde yo también podría
decidir no hacerlo de manera voluntaria. De nuevo, no estamos invitando a que se salgan de su mundo, pero sí que vayamos recuperando de alguna manera el control en nuestras vidas. ¿Qué pensáis de esto? Ya nos hemos referido harto al tema de los placeres ocasionales. Sí, bueno, yo creo que el más cotidiano es el copete. Eh, Aquí como que, bueno, creo que también elegir la sobriedad también es bueno. Eh, pero también los viejos todos estoicos decían, oye, si hay una copa de vino, nos vamos a tomar la copa de vino, iban a filosofar, pero tampoco ni iba a hacer demasiado alarde sobre la copa de vino, ¿cachai? Sí. Entonces, eso creo que encontrar un poco como el equilibrio en las cosas. Ujú. Oye, tengo un cumpleaños de mi abuela, qué sé yo, no vengo comiendo torta desde mucho tiempo. Bueno, si elijo comer la torta, me como la torta, pero sabiendo como las posibles consecuencias o no viendo la culpa, ¿cachai? De que me comí esa torta. Creo que eso es lo bonito de aplicar como el estoicismo también. Estos Sí. viejos no te decían seas completamente austero o no seas completamente en contra, ¿cachai? De los posibles placeres que te puedes encontrar en la vida porque serías también necio, ¿cachai? Serías Ujú. como tonto en no aprovechar lo bueno que te podías encontrar en tu día a día. Entonces ahí entraría como creo que ese el copete, por ejemplo, una copa de vino, como cuestiones de ese estilo. Sí, sí, creo que esa, más que evaluarlo desde el juicio, se trata desde lo personal, porque en realidad las motivaciones que vienen detrás le dan total significado a la experiencia. Si lo pensáis, todo esto es información y vibración, toda esta cuestión, y yo le doy un significado, pues, ¿cachai? Entonces, cuando para mí es lo máximo y no puedo vivir sin esto, clic, si puedes vivir sin eso y deberías tratar de moderarte, ¿sí? La Sí, moderación, pero si normalmente no estáis abusando, pégate una fiesta con tutti, pásalo bien, celebra a tu hermano que, no sé, un matrimonio, una fiesta, porque sí también, porque lograste algo, o porque querís distenderte. Creo que la práctica de la moderación se trata de eso, del equilibrio, de que no sea algo suficientemente fuego que me queme y que me incendie, pero tampoco que me muera de frío porque lo apagué y no disfruté la vida que es tan corta. sí. Creo que va por ahí la cosa. Sin embargo, hoy en día la sociedad nos empuja a estos excesos, creo yo, Sí, eh, todo el porque rato. también los accesos están bien cercanos a todos nosotros con el tema de lo virtual, po. Sí. Y no, y volviendo al copete, el ejemplo, creo que el ejemplo que todos nos ha tocado. Oye, ¿cómo no te debe comer un copete, po, weón? Cuando te estés tomando una chela sin alcohol o lo que sea. A mí me tocó hace poco ahí en la cena. Bueno, lo mandamos al grupito ahí del No Fix November. Las cenas de pega. Si hay algún colega, nada en contra del colega ahí, sino que, oye, pero ¿cómo no debe tomar un copete, po, weón? Si siempre nos tomamos un copete, ¿qué pasa? ¿Cachai? Es como, hoy día conversaba con un muy buen amigo, el Seba Río, me decía, weón, se ve muy poco normal que digamos que no a tomar copete. Es como, eso es algo que está, creo, muy normalizado en nuestra sociedad, ¿cachai? Y se ve, creo que hasta mal no tomar, no tomar. La experiencia de esta semana fue bien interesante de ver desde afuera cuando estamos, porque uno cuando entra el copete uno entra también en una, como en un ritmo, en En una una, nube. es claro, como que está ahí, como la canción de Incubus, que estamos todos como en la onda, Ujú. eh, y estar fuera te permite ver algunas cosas interesantes en ti, o al menos en este caso en mí. Oye, es un Hugo distinto, pues viejo, o sea, se nota, se nota. Bueno, nosotros en estos momentos estamos en un grupo de Philadelphia Strength que estamos haciendo un mes de detox, por decirlo así, de estímulos, no solamente de lo que ingieres como de alimentos o drogas o el copete mismo, el azúcar, sino que también de estímulos que te tiran para arriba para poder funcionar, ¿sí? O sea, estoy desanimado, pongo la música con todo, entonces estamos necesitando todo el tiempo estimulantes para poder funcionar. Entonces, en este mes nosotros sacamos estos estímulos
y de verdad que se vive como un síndrome de abstinencia, dolor de cabeza, quizás andáis más enojón, porque aunque no lo creas, hemos ido perdiendo el control. Y esto para un deportista yo se lo recomiendo caleta, se lo sugiero que lo experimente alguna vez en su vida, si después lo hace una práctica. A mí me gustaría hacerlo por siempre, llevo 4 años haciéndolo todos los noviembres más o menos, justo con el Hugo, el Nico, eh, porque realmente no te hace, creo que no te hace distinto a los demás, no es para llamar la atención para nada, sino que se trata de tomar un poquito más las riendas en algunas cosas, tener más control, volver al poder de la decisión. Y si en mi decisión, en todos mis cabales, decido tomar la barra, me va a servir para el momento de la competencia, cuando esté en fatiga extrema, colgarme y tomar la barra, po, porque ya tengo el control. Cuando yo pierdo el control y se me hace difícil levantarme temprano, se me hace difícil comer saludable, se me hace difícil decir que no en un grupo, ¿por qué mi cerebro tendría que funcionar de otra manera cuando estoy en un WOD y estoy fatigado? Además, el factor fatiga, que estoy ahí al límite de la supervivencia, ¿cachai? ¿Por qué mi cerebro tendría que decidir tomar el camino difícil si todo el tiempo le estoy diciendo tome el camino fácil, tome el camino fácil? Entonces, como que ese es el contexto de la práctica voluntaria de la incomodidad. Y ese es el último punto, el tema el tema, bueno, en ese tiempo vestían andrajosos como de cierta manera para ir en contra del lujo. Esa quizás está como un poco, eh, no es tan aplicable hoy en día. Quizás sería también el tema de los excesos, de la valoración eh, demasiado excesiva del lujo, que es algo que también Ujú. pasa en algunos lados de nuestra sociedad. Pero me gustaría ir cerrando con el de acostarse temprano y madrugar, que era algo que practicaban también de manera voluntaria. Sí. Yo no sé si en algún momento se vuelve completamente cómodo, pero se habla que entre 40 y 60 días necesito para regular nuevamente ese reloj interno, Ujú. que es el circadiano, y volver a tener ese ritmo de funcionar con el sol, de cuando se oscurece, a apagar luces, ir ya apagándome en mi actividad y después levantarme temprano junto con ese sol que despierta temprano. También de cierta manera es una práctica incómoda. Sí. Yo creo que todos llegamos al final del día muchas veces y lo único que quería es, oye, sentarte ahí, me veo yo, con una coquita cero viendo una serie. Es normal. Eh, lo difícil es no tomar el estímulo este rápido como el de la serie, el de la coquita cero, el de la coca normal, la que sea, y acostarse o tener una práctica que no tenga que ver con una TV, ¿cachai? O una pantalla con un estímulo que nos llega, creo que es para como este como hook que uno tiene por estar por estar prendido como todo el rato. En la nochecita creo que a mí en mi caso particular se me acentúa. ¿Sí? Lo que sea, tu viejo era, oye, en la noche hacían su review del día, que le nombramos al principio, eso significa que estás viendo un papel, que estás escribiendo, que estás procesando un poco lo que te está pasando durante el día, un poco como si estuvieras limpiando tu memoria RAM ahí o tu disco duro, haciendo una desfragmentación hacia un papel. Lo hacían y creo que eso entrega bastante calma para, no sé, colocarte a leer un libro, estar con tu hijo, tu pareja y dormir tranquilamente. Ujú. Y luego de levantarte en la mañana, creo que podías encadenar cosas. Te puedes levantar y hacer tu meditación, por ejemplo. Por lo general, si es que te levantas temprano, tienes menos distracciones y salir a caminar, lo que estos viejos hacían también. Y pueden encadenar estas recomendaciones que hay sobre ver la luz del amanecer, que ahí quizás vas como en lo técnico o en lo biológico ahí tú, Seba, pero que Ujú. tiene ciertas, no sé si luces o ciertos tonos, que lo que van haciendo es decirle a tu cuerpo, oye viejo, echemos toda la maquinaria a andar, y si le podéis sumar quizá un poquito de sudar, no de, no, o si puede ser de extremo ahí,
entrenamiento fuerte mejor aún, tu cuerpo se acostumbra más rápido a tener ese despertar y ese dormir de manera ordenada. Sí. Sí, creo que ahí dijiste todo un poquito. La parte ahí de la melatonina es clave porque es una hormona y es una glándula que la secreta que se desregula con las luces. Entonces, cuando yo veo la luz del amanecer, va a haber una regulación que le manda la información exacta para decir vamos a secretar esto. Entonces, tiene un efecto fisiológico y también por otro lado, el ser capaz de levantarte en la mañana contra tu voluntad estamos practicando la incomodidad de manera voluntaria, contra tu voluntad me estoy hablando de ese yo que no quiere levantarse, ¿sí? Eh, y de hecho, Marco Aurelio tiene algunos escritos respecto a eso de lo poco productivo que es quedarse enredado en las sábanas. Piensa que era emperador romano. O sea, el loco podía hacer la que quería, toda la que quería, y practicaba la incomodidad de manera voluntaria porque encontraba en ella virtud, crecimiento y, ¿por qué no? Fortaleza. ¿Sí? Estos tipos también en algún momento les tocó estar ahí en batalla y el tipo ahí ponía en práctica, también muchos de sus escritos fueron hechos en la batalla, en la misma batalla, así, atrás del muro, por lo que se cuenta, escribiendo algunas cosas que tenían que ver con estas virtudes que estamos hablando. Vimos varias cosas prácticas, Huguito: ejercicio extenuante, duchas frías, dormir en el piso, el ayuno o restricción de alimentos, renunciar a placeres ocasionales, esta rechazo o de cierta manera dosificación del lujo y el acostarse temprano y madrugar vendrían a ser estos puntos claves que les queremos entregar. Se pueden ir tocando, se pueden ir tanteando. Esta cuestión es un complemento a lo que ya estás haciendo. Si ya estás haciendo deporte, probablemente tienes varias disciplinas más que solamente entrenar. Entonces, esto sería, quizás hay alguna que te sirve. ¿Para qué? A mí me gusta llamarle para que el mono esté en calma, ¿sí? Para que el mono esté bajo tu control y no esté ahí saltando para todos lados, porque es fácil de que nos pase hoy en día, Huguito. No sé si quería agregar algo más para ir cerrando. No, nada, o sea, la experiencia esta No Fix November, yo creo que vale la pena quizás conversar un poco. Yo creo que cerrar con eso es interesante porque es un cúmulo de decisiones difíciles de manera diaria. O sea, para mí, yo voy a decir el ejemplo del tema del café. ¿Cuándo fue primero? ¿El sábado? ¿O no? Sí, sí, sí. Así como cuánto corto fueron 3 días de cefalea, así como jaqueca el primer día, esta zona, bien enojado por cualquier cosa, eh, y con el mono ahí firme, po, firme, sí. Dame café, ¿cachai? Y empecé a darme cuenta de varias cosas. O sea, que el Hugo es distinto cuando está cafeinado, cuando no. Ujú. Tengo un espacio un poco más grande para poder parar y no reaccionar rápidamente a algo. ¿Cachai? Entonces, Sí. los entrenamientos se tornaron más difíciles igual. Entonces, lo que dijiste tú recién, esto, oye, la persona que se está parando a tomar la barra de nuevo, sin estar completamente con los 400 miligramos de cafeína, ¿cachai? Puesto, es distinto a la persona que no tiene ese estimulante y se pone en la misma situación, ¿cachai? Y levanta la barra. Entonces, eso le he estado dando vuelta últimamente, eh, al menos con el café ahí fuerte, los azúcares, y también café, azúcares, alcohol y el no para que no nos bajen ahí el live. Sí, po. Esas cosas. Buena, buena. Gracias por compartirnos lo que estáis haciendo. Estamos ahí, como les contaba, haciendo esto. Probablemente lo vamos a hacer en algún momento ya abierto y más calendarizado. Se nos viene noviembre, aparece así en un rato y como 5 días antes le digo, Huguito, ¿cómo estáis para el No Fix? Estamos, ya listo. Encargando ahí por Mercado Libre el descafeinado, todo el stock para poder sobrevivir,
pero oye, es una instancia que puedes hacer. En lo personal, lo que estoy evaluando es hacer 2 detox al año. Se recomienda cada 6 meses trabajar intencionalmente en tu microbiota. Porque todo esto que estamos hablando, que el estoico en aquel entonces no lo veía con un microscopio. Sí hay muchas cosas que las veían a través de su ciencia de aquellos años, pero todos estos efectos hoy en día se entienden que más que tener el mono acá, tenemos el mono acá, po, en la panza. Son los bichos que están desbalanceados. Hay algunos que son malos, entre comillas, pero en realidad todos cumplen su función. Y al estar desregulado, hay un monito que me pide chocolate todos los días después del almuerzo o que me pide ese cafecito en la mañana. Además de todo el bienestar que me genera y el sistema nervioso que se activa y todo el chute que ocurre después. Entonces, vamos a seguir tomando café, o sea, no estamos hablando en contra del cafecito de la mejor calidad No, bueno, posible, pero es bueno hacer esta vuelta al control. La práctica voluntaria de la incomodidad no se trata de vivir incómodo por siempre, porque si no, esa incomodidad después también se puede llegar a transformar algo en normal. una nueva normalidad, ¿cachai? Entonces, ir y volver después, mira, ¿sabéis qué? Me salí de esto, soy capaz, tengo la posibilidad de ahora redosificar lo que quiero realmente para mi vida. Entonces estaba en 5 tazas y no me había dado ni cuenta. Ahora vuelvo a tener 2 tazas, pues, una en la mañana y quizás una a mediodía. Te sirve para tomar el control. Entonces, eh, eso, muchachos, queríamos compartirle algunas de las herramientas. Ahí el Jorge nos puso que estaba haciendo ayuno intermitente, que le cuesta un Buenas. poquitito lo de dormir porque tiene turno y esa cuestión es un temita. Ahí hay algo que son los lentes de bloqueo de luz azul que te podría servir, sobre todo en tus turnos de noche. Pero bacán que esté ahí, Jorgito, poniéndole, como siempre, poniéndole bueno. Les quiero dar un gran saludo, un gran abrazo a todos los que se conectaron, a los que van a ver esto en diferido. Queremos colgarlo en las plataformas. Ahora vamos a ver qué pasó con la calidad aquí en el computador, Huguito. Pero por lo menos en el Instagram va a quedar esta llamada. Nos vemos la próxima semana, día y hora por confirmar. Y vamos a estar ahí publicando en las historias cuando nos vemos. Una cosa más, Training Camp. Training Camp se nos viene con todo, Con ¿sí? todo. Está la preventa de noviembre abierta, esa es la preventa en donde encontráis el mejor precio y también un regalo extra que no va a ser menor. Así que tenemos el kit de notas, la polera incluida en tu pago, además de la participación en el evento en sí, que tiene mucho de estoicismo. ¿Sí? Así Buenazo. que, oye, Huguito, bacán haber conversado, compadre, como siempre. Gracias a ti, Seba, por este espacio. Me gusta mucho esto, así que encantado de compartir contigo y las personas que están ahí al otro lado de la pantalla. Sí, bacán. Bueno, muchachos, un abrazo grande. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.